Imagina un río que fue testigo de la ascensión y caída de antiguas civilizaciones, un río mencionado en textos sagrados, que ahora está revelando secretos ocultos en sus profundidades. ¿Qué podría estar enterrado bajo este lecho milenario que nunca debía ser descubierto? Lo que vamos a revelar a continuación podría cambiar por completo tu visión de la historia antigua y el papel que desempeña en ella. El río Éufrates, frecuentemente llamado la cuna de la civilización, está secándose, y a medida que sus aguas se recogen, el pasado ya no está enterrado, grita para ser descubierto. Pero, ¿es este un fenómeno natural o una señal de algo mucho más profundo, profético y aterrador? En los próximos minutos, verás cómo las antiguas profecías se entrelazan con la realidad actual de una manera inquietante. Si desviamos la mirada ahora, corremos el riesgo de ignorar la pista crucial que podría conectar los eventos de hoy con el fin de los tiempos. El lecho reseco del río podría estar a punto de romper un sello demasiado frágil para contener lo que estuvo atrapado por milenios. Quédate con nosotros mientras exploramos los misterios ocultos bajo el Éufrates y desvelamos lo que pueden significar para nosotros hoy. En instantes, escucharás la parte que nadie se atreve a mencionar. El río Éufrates se extiende por más de 2.700 kilómetros, cruzando Turquía, Siria e Irak. Pero no es solo un curso de agua, es una verdadera línea vital que sustentó civilizaciones como los sumerios, los babilonios y los asirios. También está profundamente entrelazado con las narrativas bíblicas, simbolizando límites y eventos proféticos. ¿Por qué el río Éufrates fue elegido específicamente como escenario de una de las profecías más aterradoras del fin de los tiempos? Ignorar esto podría significar perder la única oportunidad de prepararse para lo que se acerca rápidamente. En la Biblia, el Éufrates es mencionado como uno de los ríos que fluían desde el jardín del Edén, y más tarde aparece en el libro de Apocalipsis en relación con los 4 ángeles. Estos 4 ángeles del río Éufrates representan un evento crucial descrito en el Apocalipsis. Un mensaje especial se encuentra en Apocalipsis 9, 14, 15. Es posible que hayas escuchado estos versículos antes, pero su verdadero significado ha permanecido oculto a simple vista hasta ahora. ¿Qué están destinados a hacer exactamente estos 4 ángeles? ¿Y por qué esta advertencia ha pasado desapercibida durante tanto tiempo? Una vez liberados, estas fuerzas podrían no detenerse hasta cumplir su misión, incluso si eso significa la caída de naciones. Estos ángeles son desatados para llevar a cabo una tarea crucial encomendada por Dios: traer su juicio sobre el mundo. No estamos simplemente leyendo un antiguo texto, estamos mirando de frente un futuro que podría estallar en cualquier momento. Quédate con nosotros. El Antiguo Testamento contiene 15 libros proféticos, pero el Nuevo Testamento tiene solo uno: Apocalipsis. Este libro fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se trasladaron allí juntos, vivieron el resto de sus vidas en Éfeso, y allí el libro de Apocalipsis fue escrito hacia finales del primer siglo. Durante ese período, el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso en honor a César una vez al año. En el día del Señor, las personas debían ponerse de pie ante un altar, levantar las manos y declarar: César es el Señor. Para los primeros cristianos, esto representaba una prueba extrema, ya que su fe era clara: Jesús es el Señor. No podían proclamar que César era el Señor sin enfrentar graves consecuencias. Este momento fue crucial para determinar si los cristianos permanecerían firmes en su fe. Y pronto verás cómo esta antigua prueba de fe se asemeja a las decisiones que podemos enfrentar hoy. Incluso antes de que este libro fuera escrito, muchas personas ya estaban muriendo por su fe. Todo el libro de Apocalipsis sirve como una guía para aquellos que están dispuestos a dar la vida por lo que creen. Inicialmente la palabra mártir solo significaba testigo, pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo de Jesús
podía significar perder la vida. Por eso, el significado de mártir cambió para referirse a alguien que muere por su fe en Cristo. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero su estilo es diferente al del Evangelio de Juan y sus 3 cartas. Esto se debe a que Apocalipsis le fue revelado de una manera única. Dios Padre entregó la revelación a Jesús, quien se la transmitió a un ángel, y este ángel, a su vez, se la comunicó a Juan, quien la escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro de la Biblia se originó de una manera tan compleja. Juan escribió todo lo que vio y oyó, y a veces, lo que contemplaba, también fueron sepultados. Fue tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle a Juan 11 veces que escribiera todo lo que veía. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó diversas voces y coros cantando, y debía asegurarse de registrar cada detalle. El libro de Apocalipsis es una obra impresionante con un tema central claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento es predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la profecía más mencionada. Apocalipsis cubre los acontecimientos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Es en este contexto que aparecen los 4 ángeles del río Éufrates. Cuando el Éufrates es mencionado en Apocalipsis, adquiere un nuevo significado. ¿Qué papel desempeña este río en los tiempos del fin, que apenas estamos comenzando a comprender? Se convierte en un símbolo clave dentro de los eventos que la Biblia predice para el futuro. Y si estos acontecimientos ya han comenzado a desarrollarse, podríamos estar más cerca del desenlace de lo que muchos imaginan. La visión comienza con el sonido de la 6ª trompeta, una señal que marca el inicio de eventos trascendentales. A partir de este punto, el libro de Apocalipsis entra en un punto culminante. Lo que estás a punto de escuchar no es solo simbólico, sino también catastrófico. Apocalipsis 9 nos dice: el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates y los 4 ángeles, que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para matar a una tercera parte de la humanidad. Este versículo sugiere que un grupo de ángeles es desatado con el propósito de causar una destrucción masiva. La magnitud de este juicio es aterradora, pero es solo un adelanto de lo que está por venir. ¿Qué caos incontrolable están a punto de desatar estos ángeles sobre un mundo desprevenido? Se les ha dado permiso para exterminar a una tercera parte de la raza humana. Esto no es solo destrucción, es un juicio que pondrá a prueba la fe de cada alma que aún permanezca con vida. Y a medida que desentrañamos las capas del Apocalipsis, emergen verdades aún más impactantes. No está claro si los 4 ángeles mencionados aquí tienen alguna conexión con los 4 ángeles de Apocalipsis 7:1. Podría haber más ángeles ocultos bajo el Éufrates, esperando sus propias órdenes de destrucción. Aunque podrían ser los mismos, también es posible que sean entidades diferentes. Lo que es seguro es que estos ángeles han sido preparados para un momento específico en el que este juicio será desencadenado. Y si ese momento ha llegado, las consecuencias podrían salirse de control más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. El texto dice que fueron liberados, lo que sugiere que son ángeles caídos. Sin embargo, aunque esto puede ser cierto, también es posible que no lo sean. Pero, ¿y si estos ángeles no son simplemente malos, sino algo mucho peor, algo que nuestra mente ni siquiera puede comprender? A pesar de todo, están aquí, y su propósito es claro: instrumentos del propósito divino. ¿Cómo algo tan destructivo puede formar parte del plan de Dios? ¿Y qué significa eso para nosotros? Las langostas demoníacas mencionadas anteriormente en Apocalipsis solo podían atormentar a los seres humanos. Pero, ¿qué hace que estos 4 ángeles sean mucho más letales que ellas? Y, lo más aterrador, ¿seremos nosotros su próximo objetivo?
Estos 4 ángeles tienen el poder de ejecutar una masacre sin precedentes. ¿Qué tipo de catástrofe podría acabar con una tercera parte de la humanidad? ¿Y cuán cerca estamos de que esto ocurra? Estos ángeles solo son despertados cuando Dios determina que es el momento adecuado, y su acción está limitada a una porción específica de la humanidad. Si ese momento ha llegado, todo lo que creíamos saber sobre seguridad, control y paz podría derrumbarse en un instante. ¿Será que Dios ya ha decidido que ha llegado la hora de que el Éufrates revele su condena? Estos ángeles actúan de acuerdo con la voluntad de Dios en el tiempo señalado. ¿Qué señal divina estamos ignorando que está a punto de desatar su llegada? Pero esto no se trata solo de los 4 ángeles. Su llegada podría marcar el punto de no retorno para el mundo tal como lo conocemos. Y lo más inquietante, estos ángeles no vienen solos, llegan con un ejército. ¿Quién o qué es este ejército monstruoso? Apocalipsis 9 nos revela. El número de los ejércitos de jinetes era de 200 millones. Oí su número, y así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Una tercera parte de la humanidad fue exterminada por estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre que emanaban de sus bocas, porque el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, pues sus colas eran como serpientes, con cabezas con las que causaban daño. Leemos que el número del ejército de jinetes era de 200 millones. ¿Es este número literal o simbólico? Es posible que no deba tomarse de manera literal, sino que represente un ejército incalculable, más grande que cualquier fuerza jamás vista por la humanidad. ¿Qué poder inimaginable podría comandar un ejército de tal magnitud que desafía toda comprensión humana? ¿Podría este ser el momento en que el velo entre los mundos se desgarra? Estos jinetes son descritos con términos extraños y grotescos, una imagen extremadamente impactante de terror y destrucción, con claras connotaciones demoníacas. Cuando se menciona el ejército de jinetes, ¿se está hablando de un ejército común y terrenal o de una fuerza sobrenatural? ¿Qué tipo de horror nos espera si este ejército no es humano en absoluto, sino una horda de un reino que la humanidad ha temido desde el principio de los tiempos? Si lo que se describe es un ejército humano, entonces la extraña descripción podría referirse a la guerra mecanizada moderna. Es posible que Juan haya utilizado los términos a su alcance para describir algo que, en su época, no podía comprender del todo: maquinaria, lo que explica por qué su relato es tan extraño y aterrador. Tal vez la interpretación más segura sea ver esto como un ejército literal de 200 millones de soldados, pero no humanos, sino un ejército demoníaco invadiendo la tierra. ¿Qué sucederá cuando 200 millones de demonios desciendan sobre nuestro mundo? ¿Habrá alguien que sobreviva a su primera embestida? Esto refuerza aún más el concepto del ejército demoníaco, que se asemeja a las langostas, presentado anteriormente en Apocalipsis. Luego, Apocalipsis 9 nos dice: pero el resto de la humanidad, los que no fueron exterminados por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. A pesar de los asombrosos milagros y señales que se desatan en la tierra, la mayoría de la humanidad no muestra evidencia de remordimiento. ¿Qué podría ser tan seductor como para hacer que la humanidad ignore el cielo abriéndose con la ira divina? En lugar de reconocer lo que ocurre y arrepentirse, los hombres siguen adorando a sus ídolos, como si todo siguiera siendo parte de la rutina. No abandonan su culto a los demonios, ya sea consciente o inconscientemente. Es asombroso cómo, después de un desastre tan catastrófico, la humanidad puede intentar volver rápidamente a lo que considera normal. Pero, ¿y si lo que llamamos normal ya nunca más volverá a serlo? Ya no es seguro. Podría ser simplemente la calma antes de la mayor tormenta de la historia. Tenemos una tendencia,
a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que nos son presentadas en forma de juicio. ¿Será olvidar esta advertencia el error final que sellará el destino de la humanidad? Leemos: y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Qué actos indescriptibles están ocultando que ni siquiera plagas apocalípticas pueden erradicar? Esta larga lista de pecados es una advertencia contundente sobre los tiempos en los que vivimos hoy. El pecado sexual y el robo son, sin duda, algunos de los mayores problemas de nuestra sociedad actual. Algunas personas creen que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o demonios debido a la destrucción que traen consigo. Pero, ¿y si estos ángeles no solo han caído? ¿Y si son los generales de una guerra de la que ni siquiera somos conscientes? En la Biblia, los demonios son descritos como espíritus malignos, a menudo vinculados con la adoración de dioses falsos e ídolos. En el Nuevo Testamento, vemos que los demonios reconocen a Jesús y tiemblan ante él. La Escritura nos dice que los demonios son perversos, no obedecen a Dios y luchan contra él y contra la humanidad. Los demonios forman parte de los eventos del fin de los tiempos y de las advertencias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Los 4 ángeles del río Éufrates son parte de una profecía sobre el final de los tiempos. Algunos creen que son demonios, aunque la Biblia no lo afirma explícitamente. Aún así, se presentan como seres espirituales de naturaleza oscura y poderosa. Esta idea se encuentra en muchos lugares de la Biblia. ¿Por qué Dios permite esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluidas las fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, lo que finalmente lleva a Job a una comprensión más profunda y a una fe más firme en Dios. ¿Está Dios probándonos con estos horrores, o ya se ha apartado de un mundo demasiado roto para salvar? Esto se puede interpretar como que Dios utiliza el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente respalde o cree el mal en sí. Es un tema complejo. ¿Qué verdad impactante sobre el plan de Dios podría justificar permitir que el mal se desate de esta manera? La Biblia lo aborda de diversas formas. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: «Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito». Esto sugiere que Dios puede sacar bien del mal o del sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva, implica que el mal y el sufrimiento a menudo son el resultado de decisiones humanas, en lugar de actos directos de Dios. ¿Invitamos nosotros mismos a estos demonios y podemos alguna vez deshacer lo que hemos desatado? La coexistencia de un Dios amoroso y justo con el mal y el sufrimiento es uno de los temas más debatidos. Sin embargo, el río Éufrates todavía plantea algo más profético. El río Éufrates se seca para dar paso a los reyes del este. ¿Qué poder antiguo se despierta cuando el río Éufrates se seca? ¿Amigo, enemigo o algo mucho peor? La Biblia contiene un pasaje que predice que el río Éufrates eventualmente se secará. ¿Cuán pronto desaparecerá este río? ¿Y qué fuerza imparable desatará cuando lo haga? Esta predicción se menciona como parte de los 7 juicios de las copas en el libro de Apocalipsis. Muchas personas tienen diferentes interpretaciones y perspectivas sobre el libro de Apocalipsis. Incluso entre los cristianos hay una amplia gama de opiniones, desde aquellos que temen el libro y evitan estudiarlo, hasta los fanáticos que pasan mucho tiempo analizándolo e interpretando su contenido. ¿Tienen razón los temerosos al estremecerse, o los fanáticos están a punto de ser horriblemente correctos? Sin embargo, la predicción del secado del río Éufrates sigue siendo un tema intrigante y significativo de discusión entre estudiosos y comunidades religiosas por igual. El Apocalipsis es el único libro de la Biblia al que se le han adjuntado sanciones divinas de recompensa y castigo. ¿Qué recompensa o castigo divino esperan aquellos que se atreven a desentrañar sus secretos? Por un lado,
Una bendición especial recaerá sobre aquellos que lo lean en voz alta, tanto para sí mismos como para los demás, y que guarden sus palabras meditando sobre ellas y aplicándolas en sus vidas. La Biblia dice que un día el río Éufrates se secará para dar paso a un rey. El río Éufrates se menciona en Apocalipsis 16, lo que se considera la sección del futuro cercano del libro. ¿Qué tan cercano es el futuro cercano? ¿Ya estamos de pie al borde del cumplimiento de esta profecía? Según muchas interpretaciones del texto bíblico cristiano, el libro de Apocalipsis se puede dividir en 3 eras o períodos de tiempo distintos. Se cree que la primera era corresponde al tiempo presente y se cubre en los capítulos 1 al 5 del libro. La segunda era se dice que es el futuro cercano y está cubierta en los capítulos 6 al 16, mientras que la tercera era se considera el futuro lejano y se cubre en los capítulos 20 al 22. Según predicciones recientes, se espera que el río Éufrates haga su aparición en el futuro cercano. ¿Qué ocurrirá cuando este antiguo río se doblegue a la profecía? Nos sumergirá en asombro o terror, aunque la línea de tiempo exacta y los detalles de este evento aún no están claros. Se cree que este suceso podría tener implicaciones significativas para las áreas y comunidades circundantes. Los juicios de la tribulación de 7 años comienzan con los 7 sellos, continúan con las 7 trompetas y terminan con las 7 copas. Al menos podemos consolarnos con el hecho de que las circunstancias no pueden volverse más graves de lo que se predijo en estos capítulos. El libro de Apocalipsis en la Biblia describe una serie de eventos apocalípticos que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesucristo. Estos eventos se conocen colectivamente como el período de la tribulación. Se dice que estarán marcados por un sufrimiento y destrucción intensos. ¿Cuánto sufrimiento puede soportar la humanidad antes de quebrarse? ¿O esa es la finalidad? Según el libro de Apocalipsis, los juicios de la tribulación se dividirán en 3 grupos: los sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Cada conjunto de juicios traerá consecuencias cada vez más graves para la tierra y sus habitantes. Finalmente, las 7 copas se derramarán, resultando en eventos catastróficos como terremotos globales, oscuridad y la destrucción de Babilonia. A pesar de la gravedad de estos eventos, muchos cristianos encuentran consuelo en el hecho de que están predichos en la Biblia y que creen que Jesucristo, finalmente, triunfará sobre el mal e instaurará una nueva era de paz y prosperidad. El río Éufrates se seca para dar paso a los reyes del este. ¿Quién es el rey del este? Este secado no es solo un fenómeno climático, sino que parece ser orquestado divinamente como parte de los eventos que conducen al Armagedón. La identidad de los reyes del este en Apocalipsis 16:12 ha sido objeto de muchas especulaciones e interpretaciones a lo largo de la historia cristiana. El libro de Apocalipsis hace un uso frecuente del lenguaje simbólico, y sus profecías suelen ser difíciles de entender, lo que deja espacio para una variedad de interpretaciones. La expresión «los reyes del este» ha sido analizado desde varias perspectivas, incluyendo lo siguiente: el sexto juicio de las copas, el penúltimo juicio de la tribulación, es el secado del río Éufrates. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que se preparara el camino para los reyes del este. Ejércitos masivos del este, incluidos los de China, India y Japón, pudieron avanzar hacia el oeste con relativa facilidad, una vez que el río Éufrates se secó y se convirtió en un camino. Algunos especulan sobre la razón por la cual estos ejércitos del este se desplazan hacia el oeste. Algunas personas creen que es en respuesta a una figura global conocida como el Anticristo, quien se encuentra en Europa. Al final, se enfrentarán en combate con Dios. Luego, los reyes de la tierra se reúnen en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí lo tenemos. El secado del Éufrates está vinculado a una gran guerra. Las naciones al este del Éufrates se despiertan como jugadores globales importantes. El vasto tamaño de la tierra y su población
hace necesario que cualquier desarrollo futuro que abarque todo el mundo considere a Asia. En el siglo XX, las naciones del Este han experimentado cambios significativos, liberándose de la dominación política de la civilización occidental. La mayoría de estos desarrollos han ocurrido en los últimos 25 años y siguen avanzando rápidamente, incluso sin un respaldo explícito en las escrituras. A pesar de que no hay muchas referencias sobre el papel del Este en los eventos del fin de los tiempos, sigue siendo razonable anticipar su participación en el escenario global. Las grandes naciones de Asia Oriental no han jugado un papel importante hasta ahora, estando geográficamente alejadas y con intereses distintos. No hay registros de guerras pasadas entre Israel y las naciones más allá del Éufrates. En el libro de Daniel, encontramos una profecía sobre el tiempo del fin, que comienza en Daniel 11:35. En esta profecía se presenta a un rey que entra en conflicto militar con otras tres fuerzas: el rey del sur, el rey del norte y una fuerza militar del este. Daniel 11 dice: «Y por palabras suaves hará que se aparten de la piedad a los que actúan impíamente contra el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará, y los que son sabios entre el pueblo darán entendimiento a muchos, aunque caerán a espada, a fuego, a cautiverio y a saqueo por muchos días, y cuando caigan, recibirán un poco de ayuda, y muchos se les juntarán con hipocresía, y algunos de los sabios caerán para ser refinados, purificados y limpiados hasta el tiempo del fin, porque aún está por llegar en el tiempo señalado. Entonces el rey hará según su voluntad, se exaltará y se jactará contra todo Dios, y hablará cosas terribles contra el Dios de los dioses, y será exitoso hasta que se acabe la indignación, porque lo que está determinado se cumplirá. Y no tendrá respeto por los dioses de sus padres ni por el deseo de las mujeres, ni mostrará respeto por ningún otro dios, porque se jactará contra todos ellos. En cambio, honrará al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y tesoros. Tomará medidas contra las fortalezas más fuertes con la ayuda de un Dios extranjero. Les dará gran honor a aquellos que lo reconozcan y los hará gobernantes sobre muchos, y repartirá tierras por un precio. En el período justo antes de la segunda venida de Cristo, en la última parte de la gran tribulación, grandes partes del mundo se rebelarán contra el anticristo. Esto explica el conflicto militar, con ejércitos que se enfrentan contra él desde el sur, el norte y el este. En la profecía, está escrito en Daniel 11:44, «Pero noticias del este y del norte lo aterrorizarán. Por lo tanto, saldrá con gran furia para destruir y hacer desaparecer a muchos». Esto sugiere que, en el momento de la segunda venida de Cristo, habrá una gran guerra en la que los ejércitos se desplegarán sobre gran parte de la Tierra Santa, con el valle de Armagedón como su punto focal. Sin embargo, la declaración en Daniel introduce un tema sobre el cual hay más revelación en el Nuevo Testamento, que apoya la idea de que el Oriente tendrá un papel en el gran conflicto mundial de los últimos tiempos. Los reyes del Este. Revelación 16:14 revela que este movimiento es parte de una reunión mundial de los reyes de la tierra y de todo el mundo, con el fin de que participen en la batalla de ese gran día de Dios Todopoderoso. El punto focal de esta reunión se menciona como Armagedón en Apocalipsis 16:16. Han surgido muchas interpretaciones sobre el significado de la frase «los reyes del Este». Estas interpretaciones se pueden dividir en dos grupos: los que toman esta frase literalmente y los que encuentran en ella un significado no literal. Si se sigue la interpretación no literal, no hay fin para las posibles explicaciones. Los reyes del Este han sido asociados con casi todos los personajes importantes en el mundo. La desconcertante variedad de opiniones conflictivas tiene su propia reputación. Otras explicaciones han sido dadas, como relacionarlo con Vitringa, Constantino el Grande, o con Gog y Magog, o Turquía, y aún otras interpretaciones, demasiadas para mencionar. La explicación última, por lo tanto, es relativamente sencilla.
Por un acto de Dios, el río Éufrates se seca, lo que facilita el descenso del tremendo ejército sobre la tierra para participar en el conflicto final mundial. Los 7 juicios de los vasos o copas son los últimos y definitivos juicios durante el tiempo de la tribulación. Serán los peores juicios que el mundo haya tenido jamás. Los 7 vasos se mencionan en Apocalipsis 16, 1-21, donde se les llama los 7 vasos de la ira de Dios. Cuando el anticristo gobierna, el pecado y el mal de las personas alcanzan su punto más alto, y Dios derrama su ira contra ese pecado. La 7ª trompeta da paso a los juicios de los 7 vasos. El río Éufrates es parte del 6º vaso. El primer vaso trae úlceras dolorosas, llagas supurantes que surgieron en las personas que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Esta plaga solo afecta a aquellos que siguen al anticristo, los que creen en Dios durante la tribulación, llamados los santos de la tribulación, no recibirán estas úlceras. El segundo vaso se derrama sobre el mar y convierte el agua en sangre, como la de un muerto, y todo lo que vivía en el mar murió. Cuando se derrama el tercer vaso, los ríos y fuentes de agua dulce también se convierten en sangre. En el cuarto vaso, el cuarto ángel derrama su vaso sobre el sol, y se le permite al sol abrasar a las personas con fuego. El calor intenso las quema. El quinto vaso hace que el reino de la bestia esté lleno de una oscuridad terrible. El dolor y el sufrimiento de los malvados se intensifican. El sexto vaso, el sexto ángel derrama su vaso sobre el río Éufrates. Con todos estos significados, la Biblia muestra que el río Éufrates se seca porque un ángel derrama un vaso de la ira de Dios. Apocalipsis 16:12. Este secado no ocurre debido a la naturaleza o lo que las personas hacen, es algo que Dios mismo causa. La razón de esto es abrir un camino para los reyes del este y preparar la gran batalla que está por venir. Esta gran batalla tendrá lugar en un lugar llamado Armagedón, Har Megiddo. No sabemos el sitio exacto de Armagedón, ya que no hay una montaña llamada Megiddo, pero la palabra Ar puede significar colina, por lo que la mayoría de las personas piensa que se refiere a las colinas alrededor de la llanura de Megiddo, que está a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Muchas batallas han ocurrido en Megiddo, con ejércitos de Egipto, Asiria, Grecia, Roma, los cruzados e incluso Napoleón. Jesús Cristo regresará a la tierra con los ejércitos del cielo. No se trata solo del pasado. Lo que estamos a punto de ver tiene todo que ver con el regreso del propio Jesús. Pero aquí está la cuestión. No importa cuán poderoso parezca el anticristo, su tiempo se está agotando. El esposo llega, pero ¿qué visión será esta? Es una faceta de Jesús que nadie ha visto antes. Él es complejo, y ahora lo estamos viendo de una manera completamente nueva. Una cosa es clara, mientras que Jesús no fue un guerrero durante su primera visita a la tierra, lo será cuando regrese. No se puede poner a Jesús en una caja ni etiquetarlo como solo una cosa. Él es un guerrero cuando lo necesita. El Hijo de Dios sale a la guerra. La primera vez que Jesús vino a la tierra, montó un burro, que simbolizaba la paz, pero la segunda vez no estará en un burro, estará en un caballo, el monte de un guerrero. Él viene a luchar. La diferencia entre sus dos venidas es esta. La primera vez vino a salvar y sanar. La segunda vez viene a juzgar y luchar. Miremos esta imagen de él. Primero, observemos el caballo. Es un caballo de guerra, un corcel, no un burro. Un burro no es útil en la batalla, pero un caballo sí lo es. También tiene un ejército con él. Observemos sus títulos, fiel y verdadero. Él cumple sus promesas y su palabra. Miremos su propósito. Viene para juzgar y hacer guerra en justicia. Algunas personas se ríen de la idea de una guerra justa, pero aquí está, la primera y tal vez la única guerra verdaderamente justa en la historia. Esta guerra será justa. Observemos sus armas, una espada y un cetro. La espada sale de su boca. Jesús lucha con sus palabras, y sus palabras pueden sanar o destruir. Por encima de todo, miremos su título, Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cuántos reyes hayan existido,
Él es el Rey Supremo. Aquí hay una parte impactante donde un ángel llama a las aves diciendo: «Vengan, reúnanse para el gran banquete de Dios, para que coman la carne de los reyes, generales y hombres poderosos, de los caballos y sus jinetes, y la carne de todas las personas, libres y esclavos, pequeños y grandes». ¿Por qué hay tantos muertos en el campo de batalla? Es porque pensaron que podían luchar contra Jesús y ganar. Cualquiera que piense que puede desafiar al Rey de Reyes y Señor de Señores es un tonto. Estas personas, lideradas por el dictador mundial y el falso profeta, el líder del paganismo, se reúnen para desafiar a Cristo cuando escuchan que Él viene, pero pierden la batalla juntos. Para ellos, todo ha terminado. La bestia y el falso profeta son derrotados para siempre, uno de los principales frutos del reino de Satanás. Esta oposición se manifiesta en lo que yo llamo el espíritu del anticristo, que, como veremos, es distinto de la persona conocida como el anticristo, quien a su vez es diferente de los muchos anticristos que han surgido a lo largo de la historia. Este espíritu y estas personas son explicados en las enseñanzas de Juan. Hijos, es la última hora, el fin de esta era. Y así como oyeron que el anticristo viene, el que se opondrá a Cristo e intentará reemplazarlo, ahora ya han aparecido muchos anticristos, falsos maestros, lo que confirma nuestra creencia de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pareciendo al principio ser cristianos, pero en realidad no eran de nosotros, porque no habían nacido de nuevo, ni habían sido transformados espiritualmente. Si realmente hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron enseñando una doctrina falsa, de modo que quedó claro que ninguno de ellos era de nosotros. Pero vosotros tenéis una unción del Santo, habéis sido apartados, especialmente dotados y preparados por el Espíritu Santo, y todos vosotros conocéis la verdad, porque Él nos enseña, ilumina nuestras mentes y nos guarda del error. No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira, nada falso, ninguna decepción es de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido? Este es el anticristo, el enemigo y antagonista de Cristo, el que niega y consistentemente se niega a reconocer al Padre y al Hijo. Quien niega y repudia al Hijo, no tiene al Padre. El que confiesa y reconoce al Hijo, también tiene al Padre. 1 Juan 2, 22, 23. Permítanme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que corresponde exactamente a la palabra hebrea Mashiach, de la cual obtenemos el término Mesías. Así que cuando hablamos de anticristo, nos referimos a antimesías. Con esto, Juan se refería a una persona que ha capturado la imaginación de muchas personas, algunas de las cuales ni siquiera conocen la Biblia. Sin embargo, muchos deben estar más informados acerca de esta figura conocida como el anticristo. Mientras que Jesús fue reconocido por su belleza y carisma, la personalidad y el carácter del anticristo serán poco atractivos y desagradables. Jesús siempre decía la verdad, mientras que el anticristo solo dirá mentiras. El anticristo parecerá maravilloso, será encantador y tendrá éxito. Será el máximo ganador y aparecerá como un ángel de luz. En este sentido, el anticristo será un Mesías satánico, en lugar del verdadero Mesías, Jesucristo. En 1 Juan 2:18, el autor menciona tanto al anticristo como a muchos anticristos. Según el texto, existe un espíritu asociado con el anticristo, y este espíritu eventualmente llevará a la aparición del anticristo, quien conducirá a la humanidad en una rebelión contra Dios durante los tiempos finales. En otras palabras, aunque el mundo aún, mientras el mundo espera la revelación final del anticristo, ya existen pequeños adelantos sobre este hombre y su misión futura. Estos son los anticristos con minúscula, aunque comúnmente llamamos a este líder mundial futuro el anticristo. La Biblia le da muchos nombres o títulos. Se le conoce como el hombre de la ilegalidad,
el hijo de la perdición. 2 Tesalonicenses 2:3, Biblia amplificada. No deje que nadie lo engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará a menos que primero venga la apostasía, es decir, la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos profesos, y se revele el hombre de la ilegalidad, el hijo de la destrucción, el anticristo, el que está destinado a ser destruido. Más adelante, en las enseñanzas de Juan, leemos: Por esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, han surgido muchos anticristos y se han manifestado. Existen anticristos como personas particulares según las Escrituras, y al final de esta era, un gobernante poderoso, conocido como el anticristo, reinará sobre la humanidad por un breve periodo. Esto representa la manifestación máxima del mal. A medida que nos acercamos al fin de la era, el espíritu del anticristo se intensificará y nos encontraremos luchando contra él con mayor frecuencia. El espíritu actúa a través de cada anticristo, y Juan nos ha dado señales distintivas de este espíritu que son de gran importancia. La marca de este espíritu es que niega que Jesús sea el Mesías, como vemos en 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Luego Juan continúa diciendo: Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Recuerda esto, el espíritu del anticristo no niega la existencia de Dios. De hecho, el anticristo afirmará ser el representante de Dios, la divinidad. El espíritu niega que el Mesías haya venido. Probablemente cree en el Mesías que vendrá, pero niega que el Mesías ya haya llegado. La persona conocida como el anticristo tiene 3 nombres: el anticristo, el hombre de la ilegalidad y el hijo de la perdición. Además, se nos da otro nombre importante en Apocalipsis 13 que es parte de la visión que tuvo Juan. Y el dragón, Satanás, se puso sobre la orilla del mar, y vi una bestia ascender del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 coronas reales, y en sus cabezas nombres blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas, que parecía tener una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra siguió a la bestia asombrada. Se postraron y adoraron al dragón porque él le dio su autoridad a la bestia. También adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Apocalipsis 13:1-4. Aquí vemos el cuarto título, la bestia, una persona que surgirá a quien Satanás, el dragón, le impartirá su poder. En la visión de Juan de la bestia que emerge del mar en Apocalipsis 12, su visión se centraba principalmente en el cielo, pero ahora el escenario de su visión se desplaza a la tierra, y en ella, él se encontraba en la orilla del mar. Juan se refiere a esta criatura como la bestia, no como el dragón que fue descrito en Apocalipsis 12:3. Esta criatura simboliza a alguien distinto de Satanás, representado por el dragón en Apocalipsis 12:9. Aunque esta bestia es distinta del dragón de Apocalipsis 12, sigue estando estrechamente vinculada con él. No es el dragón, pero es similar a él, porque el dragón también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué Satanás le dará su poder a esta persona? Porque esto le permitirá a esa persona obtener dominio sobre toda la raza humana y convencer a toda la humanidad de hacer lo que Satanás más desea: adorarle. Su objetivo ha sido un proyecto a largo plazo, el cual ha trabajado pacientemente durante muchos siglos. Se erige una imagen de la bestia, y se le ordena a todo el mundo que la adore. A lo largo de la historia, los hombres a menudo se han inclinado ante la imagen de un gobernante político. El anticristo también es llamado el hijo de la perdición en 2 Tesalonicenses 2:3, al igual que Judas, según Juan 17:12, Biblia amplificada.
Mientras estuve con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los protegía. No perdía ninguno de ellos, excepto al hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Este líder mundial es empoderado y respaldado por Satanás. A través de este hombre, Satanás expresará su deseo y autoridad. La bestia toma la oferta que Jesús rechazó en Mateo 4:8-10, Biblia amplificada. Nuevamente, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, esplendor, magnificencia y excelencia de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces, Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque está escrito y permanecerá escrito para siempre. Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». La bestia y su herida, vi una de sus cabezas como si hubiera sido mortalmente herida, y su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. La recuperación de la bestia aumenta su fama y autoridad. El mundo entero se maravilló y siguió a la bestia. 2 veces más tarde, en Apocalipsis 13:12 y 13:14, esta recuperación se menciona en relación con la adoración y devoción mundial hacia la bestia en Apocalipsis 13:12. Él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su nombre. La presencia de la bestia hará que la tierra y todos los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida fatal fue sanada. Leemos los términos herido y sanado. Este es, de hecho, un anticristo que incluso imita a Jesús en su muerte y resurrección. El mundo creerá esto y sumará enormemente a su fama y poder. Luego vemos la autoridad y popularidad de la bestia. El poder de la bestia asombrará al mundo, llevando a la gente a creer que es invencible. Según Daniel, el orador, que tiene habilidades impresionantes para hablar, no solo usará un lenguaje sofisticado, sino que también hablará de manera irrespetuosa sobre Dios. El anticristo es descrito como un hombre cuyo aspecto era superior al de sus hermanos. Muchas personas lo encontrarán muy atractivo debido a su encanto, elocuencia y apariencia llamativa. El anticristo progresará de ser un líder regional a un líder mundial, un tirano global despiadado y finalmente un dios. Las blasfemias de la bestia, según Apocalipsis 13:5-6 dicen: «Y a la bestia se le dio una boca, el poder del habla, pronunciando grandes cosas y palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio libertad y autoridad para actuar y hacer lo que quisiera durante 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca para hablar blasfemias, abusos, difamación contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, y a los que moran en el cielo». Blasfemador puede ser un título más preciso que anticristo para este dictador de los últimos tiempos. Este individuo es alguien que quien se opone a Dios y a todo lo que Él representa, incluyendo su nombre, su morada y los habitantes del cielo. Algunos emperadores romanos blasfemaron contra Dios de esta manera, pero no cumplieron estas profecías, aunque sí prefiguraron su cumplimiento. Se le dio autoridad para continuar durante 42 meses. Según la profecía bíblica, a la bestia se le permitirá actuar sin restricciones durante 42 meses, lo que equivale a 3 años y medio. La bestia hace guerra contra los santos. Apocalipsis 13:7. También se le permitió hacer guerra contra los santos, el pueblo de Dios, y vencerlos teniendo autoridad y poder sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. El gobierno de la bestia perseguirá y exterminará a todos los que no se inclinen en adoración a la bestia, el anticristo y la Trinidad impía. ¿Qué es la Trinidad impía? La primera persona de la Trinidad impía es Satanás. El anticristo será el segundo miembro y el hijo de la Trinidad malvada. Y la tercera parte, el falso profeta, guiará la adoración y la aclamación del pueblo hacia el anticristo. Satanás a menudo intenta imitar o falsificar la obra de Dios para hacerse pasar por Dios. Su estrategia común es imitar o falsificar las creaciones de Dios para parecerse a Él. La llamada Trinidad impía, tal como se describe vívidamente en Apocalipsis 12:3, no es una excepción.
La Trinidad Santa está compuesta por Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Satanás, el Anticristo y el falso profeta forman la Trinidad impía, que imita a la Santa Trinidad. La primera persona y padre de la Trinidad impía es Satanás. El Anticristo será el segundo miembro y el hijo de esta Trinidad maligna. El tercer miembro de la Trinidad impía, el falso profeta, dirigirá la adoración y alabanza del pueblo hacia el Anticristo. La Santa Trinidad representa la verdad infinita, el amor y la bondad, mientras que la Trinidad impía refleja las características opuestas de la mentira, el odio y el mal puro. El mundo quedará completamente cautivado por el Anticristo después de este asombroso acontecimiento, y adorarán tanto a Satanás como al Anticristo. El Anticristo no estará solo. El falso profeta es el último miembro de la Trinidad impía, tal como se describe en Apocalipsis 13:11-18. Apocalipsis 13:11-18, Biblia amplificada, dice: Luego vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y cuando ambos estaban juntos, hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales, actos impresionantes, incluso haciendo que el fuego cayera del cielo a la tierra delante de los ojos de la gente, y engañaba a los habitantes de la tierra no convertidos, haciéndoles creer en él debido a las señales que Satanás le daba para realizar en su presencia. Primera bestia, diciéndoles a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que fue herida mortalmente con la espada, y volvió a la vida. Le ha dado poder para dar vida a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia parecerá incluso hablar, y hará que aquellos que no se inclinen a adorar la imagen de la bestia sean condenados a muerte. También obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que reciban una marca en su mano derecha o en su frente, lo que significa lealtad a la bestia, y nadie podrá comprar ni vender, excepto aquellos que tengan la marca, ya sea el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, que el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número imperfecto, el número de un hombre, y su número es 666. Esta segunda bestia surge de la tierra en lugar del mar. Aunque parece mansa, suave y benévola, los cuernos indican que tendrá poder. Jesús advierte expresamente a sus seguidores que estén alerta ante los falsos profetas, que pueden parecer inocentes, pero causar grandes daños. Mateo 7:15, Biblia amplificada dice: Guardados de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Según Apocalipsis 13:13, el falso profeta tiene la capacidad de realizar milagros impresionantes, incluyendo convocar fuego desde el cielo, los cielos. Levanta una imagen del Anticristo para ser adorada, da vida a la imagen, exige que todas las personas adoren la imagen y ejecuta a aquellos que se niegan a hacerlo. Pablo declaró que el Anticristo vendrá con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Segundas Tesalonicenses 2:9. Apocalipsis 13:14-15, Biblia amplificada dice: Y engaña a los moradores de la tierra, haciéndoles creer en él, a causa de las señales que le ha dado Satanás para que las realice ante la primera bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida mortalmente con la espada, y volvió a la vida, y le dio poder para dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia hablara, y obligara a que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Se dice que el falso profeta exigirá que todos reciban una marca permanente, similar a la manera en que se marcaba a los esclavos en el pasado, para mostrar su lealtad total al Anticristo y el rechazo a Dios. Esta marca será necesaria para participar en cualquier transacción comercial. Aceptar la marca resultará en la muerte eterna. Apocalipsis 14:10. Según la Biblia, aquellos que acepten la marca no solo estarán aceptando un sistema económico,
sino también un sistema de adoración que rechaza a Jesucristo. El número de la bestia se revela en Apocalipsis 13:18, y es 666, su mano derecho, o en sus frentes. Satanás no es un ser creativo. Todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende encontrar que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará, imitando la marca de Dios en su pueblo, como se menciona en Apocalipsis 7:3-4, donde se dice: «No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellamos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y oí cuántos fueron sellados: 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Un hombre cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. Esto significa que las personas son responsables de lo que hacen y enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Nos recuerda que lo que hacemos y decidimos es importante, no solo ahora, sino también cuando se trate de ser juzgados eternamente. A pesar de las advertencias sobre el juicio, la Biblia también ofrece un mensaje de esperanza y redención. Esto se ve más claramente en Jesucristo, como el Salvador que redime a la humanidad de su pecado. Juan 3:16-17 lo explica. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto sugiere que la redención y la salvación están disponibles para aquellos que creen y siguen las enseñanzas de Jesús. El concepto de la justicia divina es esencial en la idea del juicio en la Biblia. Refleja un equilibrio entre la misericordia de Dios y su papel como juez justo. Salmo 9:7. Salmo 9:8 dice: «Pero el Señor se sienta como Rey para siempre, ha establecido su trono para juicio, y juzgará al mundo con justicia, ejecutará juicio entre los pueblos de manera justa». Esto resalta la creencia en un juicio justo e imparcial, basado en la justicia y la verdad. El papel de la fe y la esperanza en la hora final se adentra en los aspectos cruciales de la fe y la esperanza, en el contexto de los últimos tiempos. Cuando se piensa en los últimos tiempos, la fe generalmente se ve como una creencia sólida e inquebrantable, incluso cuando las cosas son inciertas y difíciles. Se trata de aferrarse a la convicción de que, a pesar del aparente caos y las tribulaciones, un propósito o plan superior está en marcha. Este concepto se refleja en Hebreos 11:1, que define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta frase significa que la fe implica creer en las cosas que no podemos ver, no solo en las que podemos. Sugerir que tener fe significa confiar en un plan o propósito superior, incluso cuando la vida se vuelve difícil. La esperanza, especialmente cuando los tiempos son difíciles o cercanos al fin, es como una luz que ayuda a las personas a encontrar su camino a través de tiempos oscuros e inciertos. Es una cualidad que hace que las personas piensen positivamente sobre el futuro y las ayuda a ver más allá de los problemas actuales. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya ve? La perseverancia espera con ansias. Romanos 8:24-25 dice que la esperanza está estrechamente relacionada con la fe. Es mirar hacia adelante esperando que algo bueno suceda y esperando pacientemente, incluso si no puedes verlo suceder de inmediato. La preparación espiritual, en el contexto de los últimos tiempos, tiene que ver con el cultivo de la fe y la esperanza. Implica prácticas espirituales regulares como la oración, la meditación y el estudio de la Biblia para fortalecer la relación con Dios. Manténganse alertas porque no saben el día ni la hora. Mateo 25:13. Esto nos recuerda estar siempre preparados, ya que el momento exacto de los últimos tiempos es desconocido. Por lo tanto, la fe y la esperanza juegan papeles importantes en la hora final, al ofrecer resiliencia espiritual y una perspectiva que va más allá de las circunstancias inmediatas. Nos recuerdan el panorama más amplio en la promesa divina, alentando un estado de preparación y alerta espiritual. Estas virtudes actúan como anclas, proporcionando estabilidad y fortaleza
en tiempos de incertidumbre y cambio. El concepto de la hora final está influenciado principalmente por una parábola que Jesús contó en el Evangelio de Mateo y tiene un gran peso en el estudio de los últimos tiempos. En Mateo 21:16, Jesús cuenta una historia conocida como la parábola de los obreros en la viña. En esta narrativa, el dueño de la viña necesita trabajadores para su viñedo, por lo que salió temprano en la mañana para contratarlos y acordó pagarles. Les ofreció un denario por un día de trabajo y los envió a su viñedo. Alrededor de las 9 de la mañana, vio a otros que estaban parados en el mercado y les dijo que fueran a trabajar en su viñedo, prometiéndoles pagarles lo justo. Hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Finalmente, salió a las 5 de la tarde y encontró a otros que estaban allí sin hacer nada. Les preguntó por qué estaban ociosos todo el día, y ellos respondieron que nadie los había contratado, así que los envió a trabajar a su viñedo también. Cuando llegó la noche, el dueño del viñedo le dijo a su mayordomo que trajera a los trabajadores y les pagara, comenzando con los que fueron contratados al final y terminando con los que fueron contratados primero. Los trabajadores contratados al final llegaron y cada uno recibió un denario. Al llegar los primeros, esperaban recibir más, pero también recibieron un denario. Cuando lo recibieron, murmuraron contra el dueño, diciendo que habían soportado la carga del trabajo y el calor del día, pero que les pagaron lo mismo que a los que trabajaron solo una hora. El dueño les respondió a uno de ellos: «Amigo, no te estoy haciendo mal. ¿Acaso no acordaste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No es lícito que haga lo que quiera con lo mío. ¿O tu ojo es envidioso porque yo soy generoso?». Mateo 20, 13, 15. Jesús concluye la historia diciendo: «Así que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos». Mateo 20, 16. Esta parábola enseña acerca del reino de los cielos y de la gracia de Dios, mostrando que la generosidad de Dios no se basa en nuestras ideas de justicia o en la cantidad de trabajo que hacemos, sino en su propia gracia y misericordia. La última hora abarca temas importantes como la gracia, la salvación, el fin del mundo y cuán infinita es la misericordia de Dios. El hecho de que las personas puedan entender estos temas de diferentes maneras muestra lo profundos y complejos que pueden ser estos debates. Esto es similar a lo que dice Mateo 24:36 en la Biblia: «Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo que sucederá después de ese día, con la derrota del anticristo, es que la esperanza y la redención comenzarán a iluminar el mundo». El día de su caída fue un testimonio del poder perdurable de la fe y el triunfo. Fue el día en que se cumplió la profecía de Apocalipsis 20:10, y el diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de azufre ardiente, donde también habían sido lanzados la bestia y el falso profeta. Los líderes que priorizan su bienestar se esfuerzan por lograr la justicia, no solo dentro de sus organizaciones, sino también en la sociedad en general. Podemos observar a Jesús dispensando justicia en la tierra como el líder supremo, quien está impulsado por garantizar justicia para todos. ¿Estás tomando alguna acción para impactar el mundo en términos de promover la justicia? Esta historia nos muestra la importancia de la justicia. En el libro de Apocalipsis, antes de su muerte, Jesús profetizó que el Espíritu Santo revelaría a sus apóstoles las cosas que habrían de venir. Juan 16:13. Esta profecía se cumplió parcialmente a través de las enseñanzas de Pablo y Pedro, pero se cumplió de manera más completa a través de la revelación dada al apóstol Juan mientras se encontraba en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis contiene más de 40 ocasiones en las que se utiliza la frase «y vi», y la expresión «estaba en el Espíritu». Se emplea con frecuencia a lo largo del libro. Juan relata que recibió instrucciones de registrar lo que veía en un total de 12 ocasiones. Para concluir, espero que este video haya sido de gran ayuda para entender mejor los profundos mensajes del libro de Apocalipsis y cómo estos se relacionan con nuestra fe y esperanza. ¿Qué piensan sobre lo que hemos aprendido hoy? Me encantaría leer sus comentarios.
No olviden darle like al video si les ha gustado y suscribirse al canal para seguir explorando juntos más temas interesantes. Nos vemos en el próximo video.